Escuchando a Serge es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Serge. Nos ausentamos un momentito de estas transmisiones, pero ya estamos aquí de vuelta con esta 11ª temporada y en este tercer capítulo para hablar precisamente de un tema muy interesante que creo que el día de hoy y en general en esta época en la que estamos viviendo, se tiene que aplicar de una manera importante en todos los contextos, el escolar, el familiar, el social. Y al parecer hay un concepto equivocado acerca de este término y la manera en que nosotros lo podemos trabajar o implementar. En este sentido, bueno, pues vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Y bueno, pues antes de empezar como tal con el tema, pues quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han regalado un me gusta y a quienes nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook como Escuchando a Search, así nos encuentran, todo seguido, @Escuchando a Search, y también en Spotify y en el canal de YouTube. Recuerden que también estamos en diferentes plataformas, estamos en diferentes espacios, podcast, donde ustedes pueden precisamente encontrarnos y donde van a poder revisar también pues nuestros episodios anteriores. En esta parte, algunas de las plataformas que van a estar disponibles para ustedes son las que están observando en pantalla: Audacy, TuneIn, Listen on Radio Republic, Podcast, desde luego Apple Podcast, Google Podcast y bueno, las redes que les acabo de mencionar, YouTube, Spotify y Facebook. Así que ahí nos podrán encontrar, ahí podrán compartir con nosotros un poquito de estas charlas que hemos tenido a lo largo ya de estos más de 3 años y que bueno, seguimos aquí presentes con ustedes compartiendo más de estos temas interesantes. También como les mencionaba en los episodios anteriores, en esta temporada de manera particular vamos a trabajar diferentes temas, pero los voy a presentar de manera individual. Ya en nuestra siguiente temporada retomamos la dinámica con nuestros invitados para que vengan a compartir con nosotros un poquito de su experiencia y su trayectoria. Pero bueno, pues vamos a entrar de lleno en esta parte con nuestro tema que tiene que ver con la inteligencia emocional. Esta parte de la inteligencia emocional, pues tiene que ver con un aspecto meramente personal. Muchas veces cuando nosotros estamos, pues como seres sociales, parte de una interrelación con nuestros semejantes, llámese compañeros, llámese familiares, amigos, pues necesitamos ser muy conscientes de nuestro actuar. Y es que la inteligencia emocional, de una manera pues muy crítica, la vamos a definir como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento, ¿sale? O aprende durante su vida, donde va a destacar la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Aquí hay unos términos interesantes. Si hablamos de que se adquiere por nacimiento, en esta parte de la genética, a nosotros, nuestros padres nos transmiten, obviamente, ciertos caracteres, ciertas pues características también y ciertos elementos que nos hacen precisamente ser un tanto iguales a ellos. Creo que todos hemos escuchado esta frase de se parece mucho a su papá o se parece mucho a su mamá. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional también la podemos precisamente adquirir por nacimiento, por estos genes que obviamente nuestra madre o nuestro padre pues nos heredan. Pero también está la fase en la que nosotros podemos aprenderlo a lo largo de nuestra vida. En esta parte del aprendizaje,
Nosotros debemos estar muy conscientes que es un proceso gradual, no se aprende de la noche a la mañana, es como cuando nosotros estamos desde el preescolar, la primaria, la secundaria y así hasta llegar a la universidad. Entonces, es un proceso largo, pero es un proceso también de manera individual. Cada uno va aprendiendo esta inteligencia emocional de una manera diferente, porque obviamente se enfrenta a diferentes contextos. No es la misma dinámica en la que una persona aplica la inteligencia emocional, a lo mejor en un círculo social muy reducido, a la inteligencia emocional que aplica una persona que tiene un círculo social demasiado amplio. Entonces, aquí en este punto hablamos de destacar la empatía. La empatía creo que es un término que también hemos escuchado mucho en estos días, en estos últimos años, porque consiste precisamente en entender a nuestro semejante, en entender al otro desde la perspectiva que tiene, cómo siente, cómo piensa y obviamente ser esta parte de un reflejo para que esta persona, este semejante, pues también sepa que nosotros entendemos su situación, entendemos lo que está pasando, porque no deja de ser una persona como nosotros. ¿Sale? Otro punto importante es la motivación de uno mismo. El día de hoy, bueno, pues creo que todos hemos escuchado en radio, en televisión, estos problemas de autoestima, de depresión, que están pues muy presentes en la juventud. Y entonces es aquí donde se tiene que trabajar con esta inteligencia emocional para poder promover la motivación de uno mismo y que va un tanto de la mano con esta parte de la autoestima, que de eso pues ya hablaremos en otro episodio. La parte de la motivación es clave. Desafortunadamente, pues en el contexto mexicano, hablando de una cuestión laboral, pues la motivación es casi nula, ¿no? En la parte de la familia, de pronto estas comparaciones entre los hijos también impiden que los padres realmente motiven a los hijos de manera igual. El simple hecho de comparar a los hermanos, pues provoca precisamente esta desmotivación o en su defecto, pues hacer notar más esta parte de los errores, hacer una crítica más destructiva que constructiva, pues desde luego que va a impactar directamente en esta parte de la motivación. Por eso es necesario de pronto esta introspección y esta manera de vernos a nosotros mismos como seres únicos y también al mismo tiempo de trabajar con esta dinámica de poder entender y de poder dimensionar que no necesitamos que alguien nos dé un aplauso, un apapacho. Nosotros mismos podemos reconocer ese esfuerzo, saber que estamos haciendo las cosas bien y bueno, pues si en algún momento yo me quiero regalar una salida al cine de manera individual, hacerlo. Si me quiero comprar algo, digo que no siempre puede ser una motivación económica, lo puedo desarrollar y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque al final del día me estoy reconociendo como una persona capaz, una persona que tiene las facultades para desempeñar alguna actividad en particular, aun cuando esto no represente que los demás lo hagan, ¿sí? La parte del autocontrol es otro factor clave en esta cuestión de la inteligencia emocional, sobre todo porque hoy en día también con el nivel de estrés que se tiene por pues estas cuestiones laborales, por cuestiones también personales, nos llevan precisamente a una dinámica de andar siempre al 1000 por hora. Y esta dinámica de andar al 1000 por hora llega a tener un impacto negativo en nosotros que obviamente no nos permite controlar esas emociones. Nosotros, de pronto, si tuvimos un día complicado en el trabajo, el estrés del tráfico, el calor, factores externos llegan a que nosotros tengamos un comportamiento a veces inadecuado con las personas que nos rodean. Por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado que aun cuando nosotros llegamos cansados de alguna actividad, pues de pronto, ¿no? Está la familia y les respondemos de manera equivocada, ¿no? Les respondemos de manera grosera. Y esto pues habla de esta manera de sacar esa emoción negativa y a veces pues esto no es lo correcto.
Por eso es bien importante que estos factores del autocontrol yo los aprenda a manejar y los aprenda a manejar de una manera efectiva, porque entonces a través de ello yo voy a lograr el mejor resultado posible. Y este resultado va a impactar directamente en la manera en cómo me perciben los demás. Si yo tengo un autocontrol adecuado, si yo tengo un autocontrol en el cual literal me tomo mis 3 respiraciones, cuento hasta 10 y entonces no respondo de una manera ofensiva, la gente va a tener más esta empatía también conmigo. Pero si yo tengo una actitud negativa, todo el tiempo reclamo, todo el tiempo digo cosas que no deberían pasar o que no deberían ser, pues entonces vamos a generar un concepto obviamente negativo en las personas que nos están pues escuchando o quienes reciben esta parte de pues de un maltrato, ¿no? Entonces, el autocontrol es clave. Hay muchas técnicas con las cuales podemos tener este autocontrol, cuestiones de respiraciones, cuestiones quizá de sacar estas emociones a través de otro tipo de actividades, el yoga, la parte de algún deporte, alguna plática incluso nos puede ayudar a ello. ¿Sí? La parte del entusiasmo. Este punto, pues al final del día también creo que es clave y forma parte de la motivación. El hecho de que nosotros siempre pongamos este entusiasmo en todo lo que hacemos va a tener una ventaja importante. ¿Por qué? Porque esta ventaja al final del día va a tener un valor en la manera en que la gente nos percibe. Creo que a todos también nos han comentado en algún momento el hecho de que es que hoy te ves diferente. Llegas con una actitud cabizbaja, llegas así como un poquito desanimado, ¿no? Pero también hay días en los que llegas literal con la pila al 100% y entonces ahí la gente nota este entusiasmo que tienes e incluso se contagia. Esto es un elemento bien interesante también porque la manera en que nosotros nos sentimos y la reflejamos hacia el exterior puede influir directamente en todos los demás. Eh, de pronto hay días con la familia, ¿no? Donde todo el mundo está muy contento, muy feliz y prácticamente en todo se dibuja una sonrisa, ¿no? Pero también podemos tener momentos en los cuales una persona esté de negativa y entonces a todo mundo nos pone de malas. Por eso esta cuestión del entusiasmo es importante y finalmente el manejo de las emociones, ¿no? Dirían por ahí, lo que te haya pasado en el trabajo, en la escuela, trata de dejarlo en la puerta y cuando entres a tu casa con tu familia, pues trata de dar tu mejor versión, ¿no? Los problemas que se queden allá afuera, no los lleves a una cuestión familiar o personal, porque pueden afectar también a los demás. Entonces, este manejo de emociones también es importante. Lo importante también es no reprimirlas, porque muchas personas reprimen la emoción, tienen ganas de llorar y no lloran, tienen ganas de reír y literalmente no ríen porque creen que los van a criticar. Esta cuestión del manejo de emociones hoy en día es lo que también está provocando estos problemas emocionales, estos problemas de baja autoestima, estos problemas de depresión, estos problemas de aislamiento. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas, aprender a trabajarlas y encontrar una solución que obviamente sea acorde a nuestra edad, porque no vamos a manejar las emociones de un niño de la misma forma en que manejamos las emociones de un adulto o de un adulto mayor. Entonces, aquí es recomendable recurrir con especialistas para que nos ayuden a trabajar todos estos elementos, ¿sí? Y bueno, dentro de esta parte de la inteligencia emocional, nosotros tenemos que considerar que las personas que realmente tienen una inteligencia emocional prestan atención a sus emociones, analizan esas emociones y eh, las expresan, no solo se limitan a sentirlas. Es decir, si están contentos, literalmente demuestran que están contentos. Si están tristes, realmente demuestran que están tristes. Este tipo de entenderme y darme ese permiso de sentirme contento, de sentirme feliz, de sentirme triste, de sentirme enojado, ¿sí? Nosotros tenemos esta capacidad de atenderlas. Oye, ¿por qué me enojé? ¿Sí? O
sea, el sentimiento va a estar y eso es claro, ¿no? Va a estar ese sentimiento siempre, pero yo debo también hacer una introspección para saber el por qué me enojé. Y entonces, a través de este análisis, yo puedo identificar si ese elemento como tal a mí me puede dar la pauta para poder entender y para poder interpretar mi comportamiento. Y en alguna situación similar, poder también trabajarlo, poder también entender que todos estos elementos que yo de pronto llego a tener son una cuestión natural, ¿sí? Porque soy un ser humano. En esa parte creo que debemos tener esa empatía también con nosotros mismos. Entonces, aquí no solamente siento, sino que también analizo, también interpreto, también busco, ¿sale? Otra de las características que van a tener las personas con inteligencia emocional es que conocen sus sentimientos y no los reprimen. Son personas auténticas y sinceras. Todos tenemos al amigo o la amiga que literalmente te dice las cosas de frente. Y entonces esta persona está trabajando con una verdadera inteligencia emocional. Lo que está sintiendo en ese momento, si está enojado, te lo dice. Oye, ¿sabes qué? No me parece esto, no me parece el otro. O, ¿sabes qué? Aplaudo tus triunfos, me gusta que vayas por el buen camino. Entonces, son personas auténticas y sinceras. Nosotros como seres humanos tenemos un feeling para saber si lo que nos está diciendo una persona es realmente sincero o no. Y entonces, a través de toda esta dinámica, nosotros logramos precisamente también conocer nuestros sentimientos. Repito, no reprimirlos. A veces toda esta cuestión social te establece estos tabús y estos paradigmas de decir, tú como eres hombre, por ejemplo, no tienes el derecho a llorar, no tienes el derecho a estar triste. Y tú como mujer no tienes derecho a levantar la voz, no tienes derecho a reclamar algo. Entonces, en esta situación, tenemos que aprender precisamente a conocer esos sentimientos y no reprimirlos, ¿sí? Otra de las características importantes de las personas con inteligencia emocional es que van a analizar sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y alguna meta puede ser, y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Todos tenemos al familiar, al primo, al amigo que de pronto dice, es que yo quiero trabajar en la mejor empresa del estado. Yo quiero viajar por toda Europa. Y se queda todo el tiempo con esa idea, ¿no? De pronto lo dice tanto que ya está parece disco rayado. Pero obviamente estas personas solamente están quedándose en ese sueño. Los sueños son muy bonitos, no quiere decir que no sueñen. Todos tenemos el derecho de soñar con algo que queremos en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿sí? Pero lo importante es que esos sueños se materialicen. Es un trabajo bien complicado porque, por ejemplo, de manera personal, cuando yo, por ejemplo, dije, quiero escribir un libro, pues entonces era un sueño, ese sueño que creo que todos en algún momento tenemos de que alguien nos lea. Entonces dices, bueno, pues para escribir un libro, primero tengo que comenzar a redactar y tengo que checar que esa redacción sea lógica, que sea coherente. Tengo que comenzar a checar un diseño para la portada. Tengo que ver de qué va a tratar mi libro, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar las tácticas necesarias para que ese sueño sea real, se lleve, ¿no? Cuando ya llegaron la primera impresión de los libros, bueno, pues dices, este sueño se ha materializado. Y entonces aquí realmente verificas, bueno, en mi caso yo verifiqué que era una meta alcanzable, ¿sale? De pronto también hay quien, por ejemplo, quiere estudiar, no sé, matemáticas, físico matemático, y resulta que, bueno, pues ese es el sueño dorado, ¿no? Pero resulta que pues las operaciones básicas no las conoce. Entonces, en esta parte tenemos que ser muy conscientes de aquello que precisamente podemos alcanzar y aquello que no. A veces no es que dudemos de nuestras capacidades, pero debemos tener un autoconocimiento para saber hasta dónde podemos llegar. Y si hay alguna cuestión que podamos ir trabajando poco a poco, entonces ese sueño que yo tengo, a lo mejor no lo voy a concretar en un año como lo tenía planeado, pero a lo mejor sí en dos. En esta vida recuerden que nada es imposible.
Todo depende de nosotros, depende también de conocernos, de conocer nuestras capacidades y también de saber en qué momento utilizarlas sabiamente, ¿sí? Otro de los aspectos clave de una persona con inteligencia emocional es que tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno y malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Eh, Estas personas tienden a ver las dos caras de la moneda, ¿no? O ver también la parte blanca, la parte oscura. En este sentido, van a tener un balance constante. Siempre, no, creo que todos en algún momento hemos tenido un mal día y de pronto que creemos que todo es malo, que todo lo que nos pasó fue malo. Y entonces lo que menos quieres, pues, es precisamente analizar. Pero habemos personas que aun cuando tienes un día complicado, llegas, te sientas, meditas, analizas qué fue lo que pasó y entonces dices, oye, ok, fue un día complicado, pero de esto complicado que me pasó, entendí que esto no puedo volver a repetirlo o entendí que esto prácticamente no es lo que yo quiero. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional que nosotros podamos trabajar a través de este balance constante de acciones, identificando lo bueno y lo malo, nos va a ayudar precisamente a no llegar a esta parte de autoflagelarlos, ¿no? De decir, tuve un día malo porque no soy bueno en nada, porque esto lo empecé a hacer mal, porque no hice esto antes. Entonces, nos va a dar una pauta más amplia y entonces va a cambiar completamente nuestra perspectiva. Estas personas, aun cuando a lo mejor se les ponchó la llanta, van a encontrar una solución más rápida, porque a veces en esta cuestión de ver todo negativo, nos vamos a centrar en esta idea en la que nosotros, pues, ok, ya se ponchó la llanta, no la puedo cambiar, ya llegué tarde, y entonces se vuelven una bola de nieve negativa que a veces pues es complicada de romper, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Bueno, o sea, se rompió la llanta, ¿qué hago? Ay, bueno, pues busco a alguien que me ayude con herramienta, comienzo a sacar la llanta, veo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esta cuestión también es muy importante. Creo que el mexicano de pronto tiende a irse a los extremos. O todo es muy bonito o todo es muy, muy malo, ¿no? Entonces, este punto es muy importante para la inteligencia emocional. Otro aspecto, no toman nada personal. Cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. ¿Sale? Regresando un poquito al punto anterior, ¿no? No ver todo tan, si tengo alguna situación, ver el lado blanco, ver el lado oscuro, ¿sí? Aquí estas cuestiones personales sabemos que el día a día convivimos con muchas personas y que estas personas pueden dar ciertos comentarios, pero tratar de que entender que esas cuestiones no son personales, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que no escuchemos lo que nos dicen. Si en algún momento alguna persona como tal te dice un comentario directamente, bueno, pues en este caso sí es una cuestión que te están diciendo, por lo cual tienes que trabajarla. Entonces, aquí, si es un comentario al aire, pues literal, tomarlo como el comentario general. Nada de que me lo están diciendo a mí, ¿sí? Que también, por otro lado, el famoso dicho, ¿no? Si el saco te queda, pues póntelo, ¿no? Pero esta cuestión de saber que un comentario nunca es directo hacia mí, a menos que me lo digan de frente, también habla de una persona con una alta inteligencia emocional. ¿Sí? Eh, Otra de las características que tienen estas personas es que son autocríticos con sus acciones. Las emociones no los controlan, ellos controlan lo que deciden, lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les sale de las manos. Entonces, aquí, digo, todos en el día a día hacemos mil cosas, pero también debemos entender esta parte autocrítica en la que yo diga, esto me salió bien, esto me salió mal, y esto me salió mal no porque yo no porque yo quisiera, sino porque hubo factores que yo no pude controlar.
A lo mejor en la escuela yo tenía planeada una exposición padrísima, preparé, me desvelé, hice diapositivas, estudié perfectamente el tema y resulta que no logré pasar a hacer la exposición. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo de la clase, porque no sirvió el proyector. Entonces me vuelvo un autocrítico y digo, ok, fue una cuestión que yo no controlé, fue una cuestión que tuvo que ver con el tiempo, que tuvo que ver con otras cuestiones que aun cuando yo quisiera, no las puedo controlar. Es algo que no está a mi alcance. En cambio, si yo hubiera hecho una mala exposición, pero la hice mal porque no desarrollé una presentación, porque a lo mejor no repasé el tema, entonces ahí debo reconocer que fue una cuestión mía, ¿sí? El ser autocríticos nos ayuda a no llegar a este punto en el que creamos que toda la culpa es 100% nuestra. Podemos identificar estos factores externos que también van a tener ese valor en la manera en que nosotros actuamos y los resultados que nosotros percibimos. Por eso es importante esta cuestión de la autocrítica y una autocrítica bien objetiva, ¿sale? Porque de pronto también si no aprendo a tener ese autocontrol, siempre me voy a criticar de manera negativa. Entonces, todos los elementos anteriores hay que traerlos y asociarlos con todos estos aspectos, ¿sí? También se fijan en las emociones de otras personas. Hablamos de este sentido de empatía. Intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Así se relacionan mejor con los demás. Entonces va a llegar una persona y te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y de pronto la persona responde, bien. ¿Y cómo te sientes hoy? Bien. ¿Y qué vas a hacer hoy? Estudiar. Y entonces de pronto tener un tema de conversación es complicado. Pero cuando nosotros entendemos estas emociones, que a lo mejor esta persona es muy introvertida, pues vamos a buscar una dinámica en la cual podamos tener esa comunicación, ¿no? A lo mejor, oye, ¿sabes qué? Te traje un café, ojalá te guste, ¿no? Entonces comenzamos con esta ruptura del hielo, pero también comenzamos a entender las emociones de las personas. Y entonces sabemos precisamente cómo establecer una conversación. En cualquier ámbito, eh, siempre va a haber una persona que va a ser como el amigo de todos los niños, le digo yo como Chabelo, ¿no? Que a todo mundo le habla y van a estar de pronto los grupos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, en donde pues unos medio se hablan, otros de plano no se hablan, otros se hablan muy bien, pero siempre va a haber una persona que a todos les va a hablar. Y esta persona es la que va a tener la más alta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al final del día está siendo parte de una sociedad, va a poder intercambiar puntos de vista con todos y a esta persona no le va a influir nada de los demás para poder hablarle o no hablarle a una persona. Entonces, esta cuestión de empatía habla de que, ok, soy empático contigo porque entiendo tu enojo, tu molestia o el por qué no quieres intercambiar palabras con esta persona, pero también entiendo que la otra persona tiene sentimientos, tiene emociones y entonces yo no voy a hacer esta parte de que me pongan entre la espada y la pared, porque entonces aquí prácticamente estaría yo dejando de ser empático con alguna de estas personas y no estaría teniendo un autocontrol y no estaría siendo autocrítico. Por eso, pues empezamos a tener estas dinámicas, ¿no? También conocen siempre gente nueva. Son estas personas que llegan a algún lado, saludan y comienzan el tema de conversación, ¿sí? Sobre todo buscan a personas que tengan diferentes puntos de vista, porque estas personas van a agregar valor. Una persona con una inteligencia emocional busca precisamente conocer cosas nuevas. Y si hay personas que realmente agreguen ese valor, definitivamente van a tratar de establecer esta comunicación, de establecer este intercambio de puntos de vista, porque obviamente pues van a ampliar su panorama acerca de cualquier aspecto de la vida. Cuando una persona no está agregando valor a ti mismo, pues bueno, definitivamente creo que se corta la comunicación. A veces, pues, los temas de los que se hablan no dan para generar un verdadero debate, un verdadero valor agregado para ambas partes. Y entonces, bueno, lo que hacen estas personas es decir, con esta persona solamente la saludo, intercambio el buenos días, buenas tardes, y hasta ahí porque lo que él
o ella me pueda platicar no está agregando valor. Como por ejemplo en la oficina, ¿no? Que te encuentres a la compañera que todo el mundo te dice el chisme de todo lo que pasó y no pasó. Entonces, las personas con alta inteligencia emocional no van a prestar atención a esta persona porque saben que eso que esta persona te va a contar, pues no te va a sumar para nada, al contrario, te va a restar porque te va a hacer perder tiempo. Pero en cambio, si vas con una persona y a lo mejor aprendes cómo es su proceso, te platica a lo mejor de otros temas o en la hora de la comida, pues entonces hablamos de esta verdadera inteligencia emocional para saber agregar valor a mi persona. ¿Sale? Y finalmente, estas personas se van a motivar a sí mismos constantemente. Se emocionan cuando sucede algo que les gusta o cuando realizan una acción determinada. ¿Sí? No se enfrascan en por qué ya no les motivan las cosas antiguas, sino que buscan siempre renovar su emoción con nuevas experiencias. Entonces, esta parte de la motivación si lograste algún objetivo, si te dieron un premio, si te fuiste a andar en bici el fin de semana, si escalaste la montaña, automáticamente generas esta parte de las nuevas experiencias y buscas renovarte, buscas salir de esa zona de confort. Esta cuestión de motivación o de automotivación al final del día también es un crecimiento personal. Y entonces estas personas son las que de pronto vemos en un lado, en otro lado, haciendo más cosas. Eh, este tipo de personas a veces, pues nos tienden a criticar en el sentido de que es que haces muchas cosas, pero es una cuestión también de despejarte un poco del día a día, de también entender que estas experiencias que tú pudieras tener van a ayudarte a ti como persona a tener un nuevo panorama de tu entorno, a conocer a más personas, a ser más empático, a controlar tus emociones. Entonces, quienes no se atreven son quienes de pronto están, hagan de cuenta, como con una bola de estambre en la cabeza, en donde no logran desenredarla nunca. Las personas que buscan esta automotivación, pues van a tener esta característica de despejar la mente, de literal ponerla en blanco y comenzar a ordenar precisamente todos esos aspectos de su vida en los cuales crean que hay alguna situación que arreglar. ¿No? Entonces, estos factores son de manera general los que quería compartirles en esta noche respecto a la inteligencia emocional. Eh, Ahora habría que evaluar cuáles de estos aspectos realmente yo aplico en mi vida cotidiana, porque inteligencia emocional no solamente es conocerme, no solamente es autocontrolarme, no solamente es uno de los puntos que acabo de mencionar, sino que es la combinación de todos para entonces tener un resultado positivo en mi persona. Cuando nosotros logremos todos estos elementos, cuando nosotros logremos sumar todos estos esfuerzos y todos estos puntos para un beneficio propio, pero también para poder compartirlo con los demás, entonces y solo entonces estaríamos hablando de una verdadera inteligencia emocional. Porque todos hemos escuchado que personas se autodefinen con una alta inteligencia emocional. Y resulta que no saben automotivarse, resulta que siempre ven todo muy positivo y que no hay esta autocrítica ni hay esta autorreflexión sobre la manera en que obviamente están llevando su vida. Entonces, habría que poner atención en qué parte estamos fallando y hay que poner también manos a la obra en aquello que nos haga falta. ¿Sí? Y bueno, pues así terminamos este nuevo capítulo de Escuchando a Search, el tercero de esta 11ª temporada. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas, que bueno, ahí podrán encontrar todos los episodios de nuestras temporadas anteriores. Y bueno, pues también regalarnos un me gusta en nuestra página de Facebook, seguirnos en Spotify y desde luego en el canal de YouTube, donde en algunos días estará disponible también en video esta plática. También, bueno, pues para quienes nos escuchen y no nos vean, en este momento, bueno, recordemos que el canal de YouTube está a mi nombre, Sergio Raúl López. Spotify nos encuentran como Escuchando a Search. Facebook también de la misma forma. Y si quieren seguirme, bueno, pues también en mi fanpage me encuentran como @Sergio Raúl López, así todo seguido con una sola L entre Raúl
y López. Y bueno, pues así llegamos al término de este episodio, de este capítulo que creo que nos va a hacer reflexionar, creo que nos está dando las armas necesarias para saber en qué puntos debemos trabajar de manera individual. Y bueno, pues nos estamos entonces escuchando en el próximo capítulo de Escuchando a Serge, aquí donde mi voz también es tu voz. Muy buenas noches, cuídense mucho y hasta la próxima. Escuchando a Serge es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos.